El siguiente tema está a cargo de René García Fuentealba. El tema que va a tratar es gestión de obras de seguridad vial en Chile. El señor García Fuentealba es ingeniero civil de la Universidad de Santiago de Chile. Tiene 13 años de experiencia como analista de seguridad vial en el Ministerio de Obras Públicas, donde ha desarrollado labores de inspector fiscal del estudio de diagnóstico de seguridad vial, coordinador de programa de nueva señalización informativa para Chile. Asimismo, es asistente del programa de seguridad vial en escuelas y zonas pobladas. Agradeceremos su presencia. Gracias. Buenos días. Agradecer a ILIEP por la invitación, y la idea es compartir un poco muchos de los problemas de seguridad vial común que tenemos con ustedes. El tema que traigo es gestión de la seguridad vial en Chile, pero es un título mentiroso. Después se van a dar cuenta por qué. Para dar un poco de contexto de en lo que trabajo o de dónde vengo, quiero mostrarles un poco lo que uno encontraría en la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas si uno entra a la página y ve su misión. ¿Cuál es la misión de la Dirección de Vialidad? Voy a leer, disculpen. Mejorar la conectividad entre los chilenos y entre Chile y el extranjero, planificando, proyectando, construyendo y, en rojo, conservando oportunamente la infraestructura vial necesaria para el desarrollo del país, y esto es muy importante, resguardando su calidad y seguridad, respetando el medio ambiente e incorporando sistemáticamente tecnologías innovadoras en el ámbito vial y de transporte. Destaqué en rojo ciertas frases y palabras que van a ser recurrentes en esta presentación. Hasta hace poco, la misión de vialidad llegaba hasta mejorar la conectividad entre los chilenos, planificando, y proyectando y construyendo, y algo de conservar. Para nosotros fue muy importante como Departamento de Seguridad Vial que apareciera esto que dice resguardando su calidad y su seguridad. Quién sabe, es una buena intención, pero ya por lo menos está la intención. Vamos en eso. Y en seguridad vial, nuestro departamento, ¿qué dice? Dice impulsar la incorporación integral de criterios, herramientas y elementos que promueven una interacción armónica entre los usuarios de las rutas, para resguardar las vidas de las personas, la integridad de los bienes de los caminos públicos chilenos. Para ello desarrolla actividades de asesoría para el tratamiento integral de los riesgos viales, tratamiento integral. Tratar de abordar la mayor cantidad de cosas. Acá se han hablado de factor humano, factor vía, factor medio ambiente, factor vehículo. Claro, nuestra labor principal es la infraestructura vial. Pero si nos olvidamos del factor humano, ¿cómo puedo proveer una solución en la infraestructura? Entonces tratamos de ser, es un concepto importante el tema de integral. Y ojo, en la planificación, proyección, construcción, mantenimiento y explotación de caminos. ¿Cuáles son los tipos de rutas que tenemos? Tenemos rutas concesionadas, ¿no es cierto? Estas que se dan a un grupo que las tiene, ¿no es cierto?, bajo su tuición y las construye o les da y las explota por una cierta cantidad de años bajo el sistema de cobro de peaje. En estas carreteras obviamente nosotros somos muy exigentes y se les hace cumplir todo lo que es la norma, los manuales, ¿no es cierto? Se les piden los mayores niveles de seguridad vial, porque son las rutas que tienen mayor tránsito y mayores velocidades. En ellas la velocidad normada es de 120 km por hora, por lo tanto es donde tener un accidente ahí es bastante riesgoso, con alta probabilidad de que hayan fallecido. No obstante, esta red es pequeñita, es de 3.300 kilómetros, que es un 4% de nuestra red vial. La red de caminos públicos, que es la que la Dirección de Vialidad atiende, mantiene, construye, planifica, etc., tiene aproximadamente 79.000 kilómetros, de los cuales 17.000 son pavimentados. Tenemos una gran variedad de geografía y de tipos de clima. Tenemos caminos invernales, de montaña, como se ven en la foto, con nieve, caminos en la zona austral, donde es muy importante la conectividad, donde pasas por zonas de bosques y lluviosas,
por kilómetros y kilómetros. Tenemos caminos que son agrícolas, donde está la gente de campo, trabaja, mueve su producción. Tenemos caminos en la zona norte, donde hay extensas pampas, desiertos, donde se mueve principalmente el tránsito minero. Temas productivos, carreteras denominadas con nombres según su producción, carreteras del cobre, donde tenemos mucho carga sobredimensionada, se mueve la mayor producción de cobre de Chile. Rutas de la madera, donde encontramos estos camiones con carros, donde transportan rollizos de madera a altas velocidades. La ruta de la fruta, que es la ruta por donde sale toda la exportación de fruta de Chile, la mayor parte, no toda, pero buena parte de ella. Son rutas que las administra la Dirección de Vialidad. Por lo tanto, tenemos que ser integrales, no se nos pueden olvidar estos detalles. Recién le escuchaba al colega que hablaba del tema de que se perdían los frenos, que estaban proyectando lechos de frenado. Pero también hay que pensar en que los frenos se pierden porque se recalientan. Y a lo mejor habría que pensar también en una pista de estacionamiento para que enfríen los frenos antes de que hagan la bajada. Sería una medida de resguardo, porque ya cuando uno usa la pista de frenado es porque el accidente ya se desencadenó. La idea es evitar los accidentes. Si hay un protocolo, quizás yo pienso que tengo una ruta, o veo que tengo una ruta con camiones donde haya alta probabilidad de que por las pendientes, de que tengan problemas de freno, a lo mejor debería dotarla de algunas zonas de estacionamiento donde ellos puedan, y unos protocolos para que puedan ir enfriando, ¿no es cierto?, sus frenos y no tengan este tipo de problemas. Voy a repetir la definición de seguridad vial, pero porque hay una parte o una palabra que es muy importante, que ojalá les quede dando vuelta: la armonía. Yo, no crean, no se asusten, no soy músico, no les vengo a tocar la idea. Pero desde el punto de vista de seguridad vial, ¿cómo podemos definir la armonía? A cada quien su espacio y su tiempo para llegar a destino. Debemos pensar en que el que le interesa llevar su carga donde da el desarrollo del país debe tener una vía expedita, ¿no es cierto?, con toda la infraestructura necesaria para que él llegue a su destino. Es importante, es el desarrollo. Pero la persona que vive al lado del camino tiene derecho a cruzar el camino al otro lado, a comprarse una bebida, a comprar pan, a ir a la escuela, a pasear a su perrito. Él sale a pasear solo. Se llama Guasón, es de un colega. Pero a nosotros nos sorprende mucho, los perros saben utilizar más las vías que a veces los humanos. Bueno, pero se ha hablado mucho de los manuales y de cómo se proyectan caminos, ¿no es cierto? Y ahí está toda la fuerza, la intención de cómo, ¿no es cierto?, de que ahí debemos poner todas estas normas, estos manuales. Pero ¿qué pasa con los caminos en operación? Los caminos que ya existen. ¿Tenemos el tiempo y el dinero para ponerlos al día en la norma? No es imposible. Entonces, ¿qué hemos tratado de hacer nosotros? Hacer proyectos de seguridad vial de bajo costo, con las cosas que tenemos. Por eso también este es como importante, porque les escuché como a varios de los colegas que pusieron un poco medio deprimidos, que decían, es que pucha, la autoridad no nos da plata, esto, bueno, pero mientras no se consiga eso, juguemos con lo que tenemos. Entonces hay partidas básicas de seguridad vial con las cuales uno puede hacer algo, con señales, con demarcación, con algo de barrera. Y esa es un poco la idea, de mostrar ese tipo de proyectos. Por allá por el 2007 nació el Programa Especial de Seguridad Vial, que tuvo como objetivo hacer que las rutas que estaban con un estándar antiguo, un nivel antiguo, ¿no es cierto?, eran rutas que llevaban mucho tiempo construidas, pero dado el crecimiento del número de vehículos, las velocidades, los nuevos tipos de vehículos, quedaron obsoletas en lo que es seguridad vial. Y por lo tanto, había que tratar de subir ese nivel. Sí, entonces se buscaron las rutas que tenían mayor cantidad de accidentes y además se identificaron los puntos más riesgosos. Esto se hizo solo con el equipo que tenía la Dirección de Vialidad, que son como 8 personas. No se hizo evidentemente para todos los caminos ni se hizo en un año. Esto duró
como 3 o 4 años y se hizo para un porcentaje mínimo de camino, pero dio pie para que empezaran a pasar algunas cosas. ¿Y qué es lo que se hacía? Se identificaban las necesidades, ¿no es cierto? Se hacía un análisis de estadísticas de accidentes, se buscaba lo que nos entregaba la policía, que hasta la actualidad es bien impreciso. O sea, si la policía de Chile le dice que el accidente fue en la ruta en el kilómetro 5, nosotros revisábamos desde el 0 al 10, porque sabíamos que podía haber una imprecisión. De hecho, él decía podía ser en el kilómetro 5, pero no sabíamos si era del kilómetro 5 del inicio del camino o del término, porque los kilometrajes a veces son dibujados en un sentido, en otro, miles de problemas. Y todos los registros de accidentes que dicen, culpa de imprudencia del conductor, pérdida del control del vehículo. Bueno, lo que hay que preguntarse es, ¿por qué perdió el control del vehículo? Ya, se hizo esa identificación de necesidades, se hicieron una elaboración de proyectos de mejoramiento, como les decía, con partidas típicas de seguridad vial. Se licitaron obras, esto lo construyeron empresas, ¿no es cierto?, empresas externas. Se revisó la construcción y luego, una vez hecho esto, se hizo una verificación de resultados. Voy a confesar al tiro que esta es una de las partes que a nosotros más nos cuesta, verificar los resultados. Somos muy débiles en esto, en verificar resultados. No obstante, lo hemos hecho muy someramente, haciendo encuestas ciudadanas, encuestas a los colegas, a la gente que vive por ahí, y con eso nos quedamos un poco viendo qué cosas nos han ido dando más resultados y qué cosas no. Estas fueron como las planillas con las cuales se hizo ese protocolo. Se hacía un recorrido, se veía el tipo de vía, cuáles eran los anchos de la calzada, se revisaban puntos específicos como enlaces, puentes, túneles, pasos superiores. Ahí se hacía fuerte la revisión. Se revisaba la señalización de curvas, de los elementos de apoyo permanente. Se revisaba también en otro recorrido la revisión de zonas de adelantamiento, de tal manera de reforzarla. Y el tema de las barreras de contención. Principalmente era eso. Aquí tengo un poco un registro fotográfico de algunas de las cosas que se implementaron. Por ejemplo, en esta curva que ustedes ven acá, se ven los delineadores direccionales, ¿no es cierto?, que mejoró la curva, la visibilidad. Se pintaron las barreras existentes, se le colocaron elementos reflectantes, de tal manera que la curva se destacara y se viera bien en la noche, se demarcó, etc. Lo mismo en la fotografía de allá. Abajo, como nos encontrábamos con puentes sin sistema de contención, porque esto es solo una baranda, ¿no es cierto? No sirve, esto no va a contener ningún vehículo. Al menos se advirtió el riesgo. Entonces se colocaron estos elementos que se llaman delineadores verticales y por lo menos en la noche alguien va a ver que ahí hay un riesgo. Lo mismo acá. Acá hay como una especie de corte, ¿verdad?, para que el vehículo no se salga del camino, algo en la noche. Estos son grandes caminos en grandes extensiones, es fácil salirse del camino, por lo menos se ven los bordes. Ese tipo de cosas. Las intersecciones, se trataron de generar estas pistas de viraje para que el vehículo se pueda detener, porque al estar en la pista detenido para virar pueden haber choques por alcance. Por lo tanto se hicieron con demarcación, se destacaron con achurado amarillo, de tal forma de que se notaran estas demarcaciones, no hubieran tampoco adelantamiento en esas zonas, etc. Aparecieron nuevas tecnologías, gracias a estos nuevos tipos de pintura, ¿ya? Porque allá se pintaba solo con pintura acrílica, empezaron a aparecer las pinturas termoplásticas, porque pintar estas cosas amarillas y que nos dure 3 meses no tiene sentido. Entonces empezaron a ocupar en estos puntos pinturas de mejor calidad, que nos duren más en el tiempo. Pensar un poco en que esa inversión a lo mejor es más cara al corto plazo, pero a largo plazo y la verdad en el presupuesto no hace tanto daño, no nos va a complicar tanto. Aparecieron este tipo de demarcación, que es la demarcación preformada, donde destaca más la señal y uno puede reforzar la señal vertical y en el piso, ¿ya? Uno puede hacer la figura que quiera con este tipo de figura. Otros temas como la identificación de hielo. Hay zonas acá que la gente no detecta que hay hielo y pierde el control. Por lo tanto, ese es un detector de hielo que avisa cuando hay escarcha o ese tipo de cosas. Incluso hay algunas que son con sistema inteligente que dan una alerta vía teléfono y le dan la alerta a la gente de vialidad para que salga con su camión salero, para que pueda pasar con sal y derrita el hielo. Todo ese tipo de tecnologías fueron apareciendo.
tenemos zonas en el sur donde llueven más de 3.000 milímetros al año. Por lo tanto, tenemos la posibilidad una vez al año de pintar. Si no se pinta ahí, ya quedó todo el año sin pintar. Entonces se buscaron nuevos materiales. Apareció esta pintura estructurada que permite que la demarcación se vea de noche. Dado que llueve y el agua corre por estos espacios, ¿verdad? Entonces siempre queda la perla arriba, sin agua. Por lo tanto se ve. ¿Ya? También hay otros métodos que permiten, o otras cosas que permiten esa misma función, pero allá en esas regiones del sur se ha hecho un fuerte trabajo de implementar este tipo de pintura. Bueno, y ahí también ven algunos mejoramientos de zonas especiales, como de curvas. Se ha hablado mucho de la visibilidad de las curvas. Aquí se mejoró un poco con elementos de apoyo, con demarcación de eje, con esto rojo, que es el sello de alta fricción, que muchos en Chile al principio pensaban que era para ponerle color al pavimento, y no, es un elemento que permite frenar en una menor distancia y le da un mucho mejor agarre al vehículo, por lo tanto no pierde el control. Pero además se piensan en otras obras bien sencillas que incluso por sí sola hubiese mejorado la curva. Resulta que acá se fijan que hay una excavación y había un montículo de tierra. Lo que se hizo, se pasó una máquina, se limpió, se dejó impecable y se mejoró mucho la visibilidad de la curva. Vi varias fotos de los colegas que mostraban y yo soy como... Allá me retan porque, oye, echen abajo unos árboles. ¿Sí? El tema del roce y el despeje es re importante. Nos da limpieza, nos da orden. Son operaciones sencillas que nos pueden ayudar. Los sistemas de contención también. Nos encontramos en un principio con cosas como esa. Me voy a permitir decir un chilenismo aquí. Hay que tener mucha cueva para chocar justo con ese pedacito de barrera. O acá, bueno, la barrera estaba proyectada en todo esto, pero no se dieron cuenta que había salida de las casas y la señora decía, pero ¿cómo me va a dejar encerrada? ¿Cómo voy a...? Bueno, dejémosle la apertura. Gestión del riesgo. Lo primero que debería buscar es la zona despejada, tratar de sacar los obstáculos. Si no puedo sacar el obstáculo, hágalo que sea fácil, que no sea tan duro. Ejemplo, hay postes colapsables. Si hay un poste al lado, a lo mejor podría hacerlo colapsable, de tal manera que cuando el vehículo lo choque, lo bote y no sea un accidente grave. Tercera opción, si ya no tengo eso, bueno, ahí pienso en barreras. Pero no barreras si voy a colocar barreras, tengo que colocarlas en la distancia necesaria, una distancia mínima. No puedo colocar 4 metros de barrera. Es plata botada a la basura, es dinero en la basura. Tengo que tener una cantidad de metros suficientes de barrera. Además, debo hacer una gestión del riesgo en lo que es nivel de contención. ¿En qué vehículo quiero contener? Porque, por ejemplo, chocar contra un poste es un riesgo no tan grande como caerse a un barranco o caer al mar. Por lo tanto, para evitar que choquen contra un poste, quizás voy a colocar una barrera no del mismo nivel de contención versus cuando estoy al lado de un barranco, porque ahí no me puedo permitir que se caigan al mar. ¿Por qué? Por el tema del costo. Es penca decir esto, es triste decirlo, pero el tema del costo nos limita y a veces debemos tomar esas decisiones. ¿Ya? Nosotros tenemos esa gestión del riesgo, en el fondo, dependiendo del tipo de vehículo y las velocidades que se mueven y los riesgos que hay al costado del camino, es el tipo de barrera que se va a utilizar. Y ahí, bueno, hay algunos ejemplos donde también aparecieron las barreras certificadas, que fue un avance, porque en el fondo con esto nosotros tenemos barreras que tenemos certeza de que funcionan bajo ciertas condiciones, ¿no es cierto? Son barreras que han sido ensayadas con pruebas de impacto real y que nos permiten tener conciencia de que este tipo de barreras van a contener el vehículo que nosotros estamos esperando que contengan. Bueno, también nos encontramos con cosas, a ver, como en la... Uy, se me fue por atrás. Como cosas como estas, con los terminales expuestos, muchos terminales expuestos. En general nos encontramos con eso. ¿Y qué pasa con los terminales expuestos? ¿Cuál es el riesgo?
Esta es una empresa de buses conocida allá en Chile. Vean lo que pasa cuando choca con un terminal expuesto. Entonces, bueno, en un inicio, y como estos elementos son caros, nosotros en algunas partes donde son sensibles, donde habían altos riesgos de accidentes, de fatalidades, como son los extremos de los puentes o algo así, implementamos estos elementos que son terminales extrusores, terminales amortiguadores de impacto, etcétera, como el de la fotografía que se ve ahí. Bueno, y ese parece que salvó a alguien. Ahí lo ven ya chocado. Alguien no murió en ese accidente. Y como decía algún colega que habló del tema del costo de la vida, bueno, ¿qué vale más? ¿Una persona o eso? ¿O ese elemento? Una persona, se los aseguro. En particular si es un amigo, un hermano, un primo, etcétera. Me voy a cambiar de lado porque todos han hablado aquí, yo voy a ir para conocer a los colegas de acá. Bueno, en este trabajo de identificación de riesgo y de proponer soluciones y temas de bajo costo, empezamos a observar cosas en nuestras rutas. El factor humano y el factor vía. Factor humano, empezamos a ver camiones de grandes tonelajes pasando en rutas donde hay personas, haciendo en velocidades que exceden lo que dice la norma, haciendo maniobras inadecuadas, en zonas donde hay cruces peatonales y paraderos haciendo adelantamientos inadecuados donde no debe, porque él, si hace este adelantamiento y alguien va cruzando acá, ¿lo va a ver si es un niño en invierno y está lloviendo? No lo va a ver, muy probablemente lo atropelle. Esa maniobra es inadecuada. Empezamos a ver que muchas de las personas, en particular en la zona central, donde trabajan como temporeros, zonas agrícolas, caminan, van en bicicleta desde sus parking, desde sus campos, a sus casas o a dejar a sus niños al colegio. Cuando son las mañanas frías, se estila andar así, con ropas negras, se ve poco, con neblina, ¿no es cierto? En la tarde, a las 6 de la tarde ya está oscuro, nos encontramos con ese problema. Nos encontramos con niños esperando el bus, ¿no es cierto?, en paraderos deplorables y muy chiquititos, paraderos pequeños. ¿Qué costaba haber hecho este paradero 3 metros más grande, donde pudieran caber estos niños? Nos empezamos a dar cuenta de esto. Y una de las primeras cosas que nos encontramos es que teníamos muchas escuelas ubicadas al borde del camino, ¿no es cierto? Y ahí empezamos a trabajar en un programa que se llama Seguridad Vial de Zonas de Escuela en rutas interurbanas. El tema es que la velocidad, el límite en Chile máxima es de 100 km por hora. Y por lo tanto, un camión como el que vimos con madera, pasando a 100 km por hora por este camino, al lado de la escuela donde estudia mi hijo, ¿ustedes creen que es armónico? No es armónico. Entonces empezamos a trabajar en ver cómo podíamos por lo menos advertir de la presencia de la escuela e intentar regular las velocidades. Entonces, bueno, primero se trataba de advertir y regular, colocando algunas señales, ¿no es cierto?, de escuela, reforzando mucho el tema de la señalización y regular la velocidad máxima también, con algunos temas de señalización. Aquietadores de tránsito, tratar de reducir la velocidad en esta zona. Esto ha sido lo más difícil y en lo que más mal nos ha ido. Hemos intentado varias configuraciones para que los vehículos bajen en algo la velocidad cuando pasan por estas zonas y nos ha ido pésimo. Excepto cuando hemos colocado temas de jibas, me parece que le llaman acá, ya le llamamos lomos de toro. Pero también es un poco no tan armónico colocar un lomo de toro en estas zonas porque un camión a alta velocidad, si salta ese lomo de toro, podría perder el control y caer dentro del colegio. Por lo tanto, lo pensamos 2 o 3 veces antes de dar esa solución. Bueno, se asegura la distancia parada. Y esto es importante. Dotamos de vallas peatonales a la entrada del colegio. Les voy a invitar a que acuerden cuando eran pequeños, iban al colegio y qué pasaba cuando tocaban la campana. Tan, todo. Claro, y el niño sale corriendo y sale a la ruta inmediatamente, no se da cuenta. Por lo tanto, este elemento, ese sí que hemos tenido muy buena recepción de la comunidad
porque al menos controla a los niños de que no salgan tan rápido al camino, ¿no es cierto?, no salgan a tontas y a locas, y por lo menos los redireccione hacia las veredas o lo que exista para caminar. Finalmente le hemos dotado de facilidades peatonales como veredas, zonas de estacionamiento de buses, paraderos un poco más grandes, cosas como esas. Yo traje un pequeño video de un ejemplo de algunas de las obras que hemos hecho. Le pido ahí a los amigos para que lo veamos. En general esta es una de las rutas que, ¿no es cierto?, que le llamamos caminos públicos, que es donde no se paga peaje, es la mayor red y la que atendemos. Van a encontrar errores igual, ¿eh? Siempre hay algo que siempre hay por mejorar. Y por ejemplo aquí ya se empezó a señalizar la velocidad vertical y horizontal. Se refuerza la zona de escuela a ambos lados, por si acaso alguien va adelantando, logra ver la de la izquierda. Se coloca este sello de alta fricción y se mejora la curva. ¿Y por qué se coloca también este sello de alta fricción antes de llegar a la zona de cruce? Para que el tema del frenado sea mejor. Se habilita la bahía de estacionamiento, ¿cierto? Se pintan las soleras amarillas para darle un borde, algo distinto. Se iluminan. Nosotros nos cuesta mucho conectarnos a la red eléctrica, por lo tanto trabajamos mucho con elementos solares. Pero hemos tenido un poco de mala suerte con eso, en el sentido de que el factor humano hace que se pierdan extrañamente los elementos solares, pero seguimos intentándolo. Ahí nomás para el video, vamos a seguir. Bueno, algunos elementos que se han colocado: esta baliza encendida que intenta que los vehículos pasen a 30 kilómetros cuando esté encendida y a 50 cuando no. La idea es pasarle un control remoto al profesor o al director de la escuela para que encienda esta baliza de manera remota cuando empiece la salida de los niños y luego la apague, para que esta restricción tan fuerte sea solo cuando sea necesario y no siempre. Algunos cazabobos que hemos hecho, hemos puesto radares de velocidad para que el conductor crea que puede ser sujeto a multa por carabineros o por la policía, cosa que no es cierta, pero todavía los conductores no se han enterado, así que los hemos engañado. Y las vallas. Algunos temas para canalizar, para reducir velocidad y para evitar los adelantamientos, porque pese a todo que hicimos estas demarcaciones, colocamos tachones, muchos de los vehículos encajaban su rueda acá y acá, ¡pum!, y pasaban o adelantaban. Por lo tanto, con esto son delineadores flexibles que le pueden pegar varias veces, son como monos porfiados. Pum, pum, los pisan y vuelven a estar. Se ensucian, bueno, duran una cantidad de tiempo igual, pero sirven. Se ve, por lo menos, y le da también esto de dar como un límite vertical, y este estrangulamiento del camino hace que el conductor en algo baje la velocidad, o por lo menos se siente un poco más atento. Un paso más, hemos también pasado a las escuelas a explicarles cómo funciona esto y qué es lo que se hace. Me voy a apurar un poco porque me está cortando el tiempo. Algo parecido fue que nos encontramos que, oye, al lado de la escuela hay una iglesia y al frente hay un negocio y más allá está el centro comunitario, y nos encontramos con zonas pobladas como esta. Y por lo tanto, no sé, o como esto, nuevamente, si están compatibles los 100 kilómetros por hora cuando los caminos pasan por estos lugares. No están compatibles. Hicimos una línea de acción: informar, segregar y disminuir velocidad. Tratamos de informar el nombre de las localidades a la cual va accediendo. Esto hace entender al conductor que va llegando a una zona poblada, y además a los pobladores de ahí le da identidad. Les gusta que el nombre de su lugar esté puesto. En algunos casos se ha hecho portales. Aquí las municipalidades, que son más turísticas y cosas así, aportan con diseños, con cosas. Hemos segregado, darle a cada quien su espacio para llegar a destino. Muchas veces entre una zona poblada y otra no tenían por dónde caminar. Hicimos un ensanche de berma, la pintamos de un color distinto para que se entienda que es para peatones, ciclistas, gente de a caballo. Es compartido, la verdad, pues se hace lo que se puede dentro de lo que hay. Nos saltamos un poco las normas a veces, pero como les decía, son caminos en operación que no podemos esperar que muera más gente. Tenemos que hacer algo. Mejoramos los paraderos, los agrandamos, etc. Bueno, acá hay otro video de esta solución. Dale nomás.
Y es lo mismo, es parecido. Si se fijan, se hacen elementos para evitar los adelantamientos, se mejora la señalización, se mejoran los paraderos, los espacios para que se detengan los buses. Esto lo grabé hace 2 semanas atrás, iba a mis vacaciones. Eso es para contarles nomás que fui de vacaciones. Acá está el sello de alta fricción, se mejoró los delineadores porque no podemos permitir que un vehículo entre a esa casa que había ahí. Y un poco más allá se hizo este sistema de líneas que también da la sensación que son líneas espaciadas, cada vez se van acercando más y da la sensación de que uno va más rápido de lo que en verdad va, y es como también un cazabobo. Y ahí está claro, acá se demarcan los puntos riesgosos, se delinean, ¿verdad? Todas estas cosas son, en realidad no son de muy alto costo, no son tan terribles. Por ejemplo, antes de llegar había un puente, y si se fijan hay una vereda, pero no se veía mucho. Se pintó y se le colocaron estos delineadores para que el conductor note que hay una vereda y no vaya a salirse del camino, no vaya a atropellar o caer del puente. Bueno, ahí ya llega a la zona propiamente tal. Dale nomás, por favor. Aquí está. Bueno, finalmente volvemos como casi al principio, pero ya un poco más, como más evolucionado, y le llamamos diagnósticos de seguridad vial. La idea era determinar cuál es el nivel de seguridad actual de una ruta, poner un nivel de seguridad que deseamos, identificar los tramos donde donde es óptimo mejorar la seguridad vial, determinar sectores donde se requieren mejoras de geometría, porque estos ya no son de bajo costo, son proyectos de alto costo que se pueden hacer a largo plazo, pero quedan por lo menos descritos, identificados. Y finalmente se hace un plan de inversiones, ¿verdad? Donde se atacan los tramos donde podemos con menor dinero lograr el nivel de seguridad deseado. Lo que se han hecho 2. El último se ocupó con la metodología IRAP, no sé si ustedes la han escuchado hablar, que es un vehículo que tiene cámaras y que va grabando el camino y tiene varios sensores y que es capaz de evaluar varios de los atributos de la ruta: velocidad, tipos de intersección, iluminación, severidad lateral, ancho del carril, curvatura, etcétera, varias de esas cosas. Y entrega un diagnóstico, clasifica las rutas según seguridad por estrella, es como los hoteles. Un hotel 5 estrellas es buenísimo, una estrella es malito. Acá es lo mismo, un camino con 1 estrella en seguridad vial es malísimo. De 3 estrellas en adelante es aceptable y 5 estrellas es bueno. Y esto fue para 3 regiones de Chile, y si ven está bastante negrito el plano. Nada mucho de qué jactarse. Bueno, y esto sería lo que es el nivel deseado, pero lo vamos a lograr difícil, pero se intenta lo que mejor, hay lugares donde se puede mejorar bastante. Ahí hay otro elemento. Bueno, pero ¿cuál es la idea? De que se pueden identificar, como es un video con varias fotografías, cuáles son los puntos con oportunidades de mejora. Mire qué fácil mejorar acá. Dame 3 minutos. Demarcación, delineación, mejorar la berma para que el hombre que va de a caballo tenga espacio, quizás limpiarla, si se fijan ahí hay pasto o algo así, para que la gente no camine en la calzada. Lo mismo acá, sistemas de contención obsoletos, postes Z, estas barreras no están fuera de norma, también no tienen muchos terminales expuestos. Bueno, ¿qué entregó ese estudio? Colocación de barreras se requiere un 11%, eliminación de peligros 7%, provisión de aceras 6%, ahí dan varias recomendaciones. ¿Qué podemos ver? Que del presupuesto el 20% se lo llevan las señales verticales y los elementos de apoyo, el 18% la demarcación y el 62% las barreras. Por lo tanto, el ítem caro es el tema de barreras, pero ya hemos visto que son un ítem que salva efectivamente vidas en caso de un accidente. Bueno, gestión de seguridad vial. Bueno, la idea es tener el paraguas de armonía. Con eso podemos identificar los riesgos. Hacer proyectos integrales que consideren el tema de la geografía, la idiosincrasia de las personas, el tipo de ruta, etc. Y finalmente, una vez que se aplican estos proyectos integrales, la retroalimentación.
revisar estos proyectos, ver cuáles son los resultados. Como les comenté, nosotros somos muy débiles en esto, así que no tengo mucho que comentar. Finalmente quiero hacerles una invitación doble. La primera, y la más al corto plazo, sean campeones mundiales. ¡Sean campeones mundiales! Y la segunda, voy a invitar a mi hijo, al Manuel García, sean campeones mundiales de la seguridad vial. Para que cada vez que su hijo baje del auto, baje así contento. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Al señor René García Fuentealba. Vamos a continuar con la absolución de preguntas, por favor. René, muchísimas gracias. Muchas gracias. Adelante. Aquí hay unas preguntas que estamos contra el tiempo, pero son muy importantes. Preguntan acá. En el Perú, la tendencia es concesionar la red vial nacional porque en Chile es muy bajo el porcentaje de la red vial nacional concesionada. Sí, ¿por qué en Chile es muy bajo? ¿No? Cosa que creo que no es, ¿no? Pero de todos modos. Bueno, como les comenté, las rutas concesionadas son las que mayor tránsito tienen. Entonces tiene que ver con eso, con el tema de atender las rutas principales y donde se mueven las principales cargas. Esas son las que se concesionan. Luego las otras rutas son rutas secundarias, aunque es la ruta como es la mayor red, pero son rutas secundarias donde los niveles de tránsito son de 2.000, 3.000 vehículos diarios. No es mucho, por lo tanto no sé tampoco si es un buen modelo de negocio o alguien se interesaría en eso. Estimo que es por eso, más bien por los niveles de tránsito, y como esto en el fondo es un modelo de negocio, nadie se interesa un poco o quizás los peajes serían muy altos para que alguien se incentivara a hacer este tipo de cosas. ¿Tiene alguna referencia de cuánto se invierte en Chile en proyectos de seguridad vial? El total del dinero no lo sé, pero en un proyecto de seguridad vial el porcentaje que se invierte es del total del proyecto entre un 7 y un 10%. Eso es más o menos lo que se invierte en seguridad vial. El costo de la vida se cambió hace muy poco, diría yo que el año pasado. El costo de la vida hasta hace el año pasado era 3.000 UF, eso son 300 millones. No, 300 millones de pesos más o menos, eso multiplíquelo por 300 pesos, que son los soles. Son como 900 millones de soles sería. Ese era el costo de la vida. ¿Cuánto? ¿700 millones? No, eran 300 millones de pesos más o menos el costo de la vida. Pero perdóname, eso sí me interesa, pero tenerlo más eso claro. fue el año pasado, sí, cambió. Cuando me dice el costo de la vía, ¿es la construcción total de la vía o la rehabilitación de una La vía? vida, no, me está hablando del costo de la vida. De la vida. ¿Cuánto vale una persona que fallece en un accidente? Perdón. Ahora se aumentó porque, si se dan cuenta, eso es el costo de un departamento o de una casa. Nadie vale eso. No lo recuerdo ahora, no lo tengo, pero es mucho más. Es por lo menos unas 10 a 15 veces más que eso. ¿Cómo se inició la implementación de las medidas de seguridad vial en su país? ¿Chile ha realizado estudios sobre costos de vida para la evolución de la seguridad vial? El costo de la vida lo define otro ministerio, que es el Ministerio de Desarrollo Social. Cada proyecto tiene que ver y cada obra tiene que ver con aceptación o los niveles de obras tiene que ver con temas de rentabilidad. Y ese tema de rentabilidad lo ve el Ministerio de Desarrollo Social. Ellos dicen si una obra es rentable y cuando es rentable se construye. Eso tiene... a ver, ¿cuál es? Me perdí la pregunta. ¿Cómo habíamos empezado? Pero en general... todo partió tal cual están partiendo acá, nació por allá el 2005, se generó el manual de carreteras con una serie de recomendaciones y exigencias, y ese manual de carreteras
dio una brecha entre lo que existía y a lo que había que llegar, y por lo tanto se empezó a trabajar en seguridad vial. Mayores estudios de accidentalidad, de costo de la vida, nosotros como departamento no hemos hecho. No tenemos tampoco la capacidad profesional, dado que somos solo ingenieros. Quizás nos faltan un equipo multidisciplinario, que sean policías, psicólogos, etcétera, que nos vayan ayudando a identificar y hacer este tipo de análisis para mejorar la seguridad vial. La colocación de los correspondientes... La colocación de colores diferentes al pavimento en curvas peligrosas. Se ha presentado una curva en la cual el color rojo está en la curva cerrada, sin embargo, otra curva se presenta de color rojo en la curva más abierta. Se tomó como por convención hacer siempre este sello en color rojo. No tiene que ver, no se le cambia el color según la curva. Siempre que lo ocupamos en color rojo. No es color, de hecho al poco tiempo se ensucia, pierde un poco el color, pero si cuando llueve o se lava vuelve a retomar el color, es una cosa... Sí, es una especie de resina con una piedrecilla bastante dura, entonces mejora bastante la fricción del vehículo, por eso fue diseñado para lo que cuando los proveedores lo incorporaron, lo trajeron para zonas de curvas y pendientes donde había posibilidad de salida de vehículos, y nosotros lo empezamos a ocupar además en estas zonas urbanas o donde necesitábamos que el vehículo frenara. El conductor todavía no se entera de que esto sirve para frenar, por lo tanto tampoco se da cuenta ni hace pruebas, nada, él frena y bueno, frena en menor tiempo, pero él no lo entiende así. Ahora, dice, si bien existen diferencias de seguridad vial en las vías interurbanas de Chile, así como en el Perú, ¿cómo ha gestionado Chile la educación y sensibilización del conductor? Con garrote. No hay han habido algunas campañas, pero creo que con leyes, por ejemplo, el tema del cinturón de seguridad. Cuando yo era pequeño, mi papá me decía que ni loco se colocaba el cinturón de seguridad porque si había un accidente iba a quedar atrapado en el vehículo. Ese concepto hoy en día ya no existe. Primero porque fue muy drástico el tema de los controles respecto al cinturón de seguridad, y luego porque ya las nuevas generaciones nacieron con eso. Mi hijo se sube al auto y si a mí se me ha olvidado a veces colocarle el cinturón y me dice, papá, el cinturón. Esa ha sido como la educación, haciendo un poco normas exigentes, pero tratando de hacerlas cumplir. Por ejemplo, donde nos ha costado en el tema del alcohol, también se aplicó una ley de alcoholes donde los conductores no deben beber nada para conducir, pero eso todavía no ha costado, pero yo creo que unos 10 años más va a estar bastante mejor. Son medidas a largo plazo, la verdad, este tema de la educación vial. En las escuelas o cosas así no hay cursos o cosas especiales, y las campañas son pocas, son principalmente en fechas donde se estima que viaja mucha gente, en Navidad, para fiestas patrias, vacaciones, ahí se hace alguna que otra campaña, pero no es más que eso. Son solo leyes que cuando el Estado tiene la intención de hacerlas cumplir, se cumplen y con el tiempo se van ya interiorizando en la población. Ok, René, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la atención. Hasta luego.